Página 33. La epopeya de México 1, por Armando Ayala Anguiano, 2005. De la prehistoria a Santa Anna. Primera parte. La prehistoria. 4.0. El legado olmeca. En 1862, un antropólogo e historiador aficionado, José María Melgar, reportó al mundo académico el hallazgo de una cabeza colosal de piedra que pesaba 20 toneladas y se encontró en las inmediaciones de San Lorenzo, una comunidad rural cercana a la región de los Tuxtlas, Veracruz. El personaje representado en la estatua mostraba rasgos negroides y portaba un extraño casco. Su estilo no compaginaba con el de las esculturas indígenas conocidas hasta la fecha, de manera que por lo pronto se le consideró como un producto importado del Viejo Mundo. Solo en 1925 fue desenterrada una segunda cabeza colosal, y con el tiempo aparecerían otras, hasta llegar a 16, entre las que sobresale una de casi 3 metros de alto y 30 toneladas de peso. Todas ellas muestran individuos de nariz chata y labios gruesos, como si estuvieran inspiradas en un modelo africano. En la zona donde fueron localizadas se hallaron también grandes esculturas y relieves en piedra de hombres con nariz aguileña y barba de perilla, rasgos que los hacen parecer semíticos, y por añadidura otras que retrataban gente de apariencia asiática. Las piezas eran demasiado abundantes para que se siguiera sosteniendo la tesis de la procedencia extracontinental. Más aún, en 1939 fue descubierta en la aldea veracruzana de Tres Zapotes una estela de piedra que mostraba, en números de barras y puntos, propios del área mesoamericana, la barra cuenta por 5, el punto por 1 y una concha estilizada por 0, y a diferencia del sistema decimal usado en la numeración arábiga, se emplea el vigesimal, una fecha 260 años anterior a la más antigua que hasta entonces se conocía en Mesoamérica. Gradualmente se impuso la idea de que tales esculturas eran obra de un pueblo cuya existencia se ignoraba hasta entonces y como los aztecas llamaban Olmán, tierra del hule, a la comarca donde fueron encontradas las piezas, ese pueblo recibió el nombre de Olmeca. Con asombro se vería poco después que cuando en el Valle de México solo había aldehuelas los olmecas ya conocían el calendario y la escritura de numerales, además de que habían desarrollado una cultura preurbana que puede considerarse como la madre de todas las mesoamericanas. Los olmecas fueron, pues, la cultura estrella del preclásico medio, 1200 a 400 a.C. El principal territorio olmeca se extiende entre los ríos Papaloapan y Tonalá, o sea que ocupa el Veracruz meridional y parte de Tabasco, una comarca de 200 kilómetros de largo por 50 de ancho compuesta por bosques tropicales y pantanos en la que abundaban las fieras y las alimañas, pero en la cual no se conocían las pestes, los vómitos y otras enfermedades traídas por los españoles. La humedad de estas tierras ha desintegrado los esqueletos de los antiguos pobladores, de manera que este valioso elemento no ha estado disponible para dilucidar el porqué de las grandes diferencias étnicas que reflejan las esculturas olmecas. Por ahora la versión más aceptable es que los antiguos pobladores de Olmán pertenecían a los variopintos grupúsculos que pasaron por el estrecho de Bering. Con base en testimonios arqueológicos se sabe que desde hace milenios vagaban por las regiones costeras del Golfo grupos nómadas que, además de la recolección de frutos silvestres y la caza, vivían de atrapar mariscos en cantidades asombrosas. Grandes basureros prehistóricos, auténticos cerros de conchas. Se necesitan muchos ostiones para llenar un estómago, señalan los sitios por donde anduvieron estos individuos. Al iniciarse el preclásico temprano ya había en la región olmeca caseríos permanentes en los que se alojaban individuos que conocían la agricultura y la alfarería. La tierra les ofrecía una abundante despensa natural, aguacate, chayote, zapote, coyol, caimito, monos, conejos, tuzas, armadillos, venados, jabalíes, faisanes, guajolotes, codornices, iguanas, tortugas de tierra y mar, jaivas, cangrejos, ostiones e infinidad de peces, pero el análisis de excrementos fosilizados indica que la base de su alimentación era el maíz. También cultivaban frijol, calabaza y tal vez algodón, tabaco y cacao.
La técnica de los primeros alfareros era la misma que la utilizada contemporáneamente en el valle de Tehuacán. Los olmecas parecen haber sido inmigrantes nuevos que llegaron a la comarca en el segundo milenio antes de la era cristiana y que desplazaron o absorbieron a los primitivos pobladores. Lo que se ha podido determinar con alto grado de certeza es que unos 1200 a.C. ya habían erigido su primer centro ceremonial en San Lorenzo, del cual solo subsisten hoy en día cientos de montículos de tierra alineados en una especie de avenida que corre de norte a sur, mide 1 kilómetro de largo y poseía un notable sistema de desagüe. En este lugar estuvieron 8 cabezas colosales además de la encontrada en 1862, y junto a ellas un gran número de esculturas de gran tamaño, un enorme jaguar agazapado y decapitado, un hombre arrodillado, decapitado también, y otras piezas que se hallaban en una especie de cementerio de esculturas que, según parece, fueron destruidas intencionalmente. Mediciones de carbono 14 permitieron establecer que San Lorenzo fue abandonada por el año 900 a.C. Después de sufrir una completa destrucción, no se sabe por qué ni a manos de quién. Tras la caída de San Lorenzo comenzó a surgir la Venta, el más espectacular de los centros ceremoniales olmecas. Sus ruinas se localizan lo poco que queda de ellas, ya que Pemex las destruyó en años recientes para hacer un aeropuerto, y los monumentos que había allí fueron llevados a Villahermosa, en un islote de 5 kilómetros cuadrados que forman los ríos Blasillo y Chicozapote, tributarios del Tonalá, al rodear una loma que sobresale de los pantanos de Huimanguillo, Tabasco. Constan de una especie de avenida orientada más o menos de norte a sur y formada por plataformas de corta altura, hechas de lodo compacto. Cerca de uno de los extremos hay un montículo que sobrepasa los 30 metros de altura y que parece prefigurar una pirámide, aunque su forma sugiere más bien una gelatina de molde como las que se venden en las ferias. En el extremo opuesto había un montículo más pequeño, este sí con forma de pirámide escalonada. En un patio ceremonial destacaba una pequeña plataforma rodeada de grandes columnas de basalto, que fue construida con bloques de barro rojos y amarillos unidos con lodo. El patio estaba rodeado por una barda coloreada en la misma forma. El rasgo más distintivo de la Venta son 4 cabezas de piedra colosales, de las que 3 fueron encontradas en el extremo norte y la cuarta en el extremo sur. La mayor de ellas mide 2.46 metros de alto y pesa más de 30 toneladas. Se ignora qué funciones desempeñarían estas cabezas. Un conocido arqueólogo ha dicho que sirvieron de señales astronómicas. Otro supone, basándose en la especie de casco que portan las cabezas, que representaban jugadores de pelota, a los cuales ciertos pueblos prehispánicos acostumbraban decapitar al término de un partido. Y por supuesto, abundan los aficionados a la ciencia ficción que creen ver en las cabezas la figura de un cosmonauta extraterrestre de los que supuestamente civilizaron a los antiguos pobladores de América. Toda conjetura resulta tan bien fundada como cualquier otra. Tan enigmáticos como las cabezas son unos grandes bloques de basalto que llegan a pesar 30 toneladas y fueron encontrados en varios sitios de la Venta. Se les llama altares porque hacen pensar en los altares de las iglesias católicas, pero nadie sabe para qué servían. Lo mismo pudieron ser tronos o plataformas para los altos dignatarios. Los altares aparecen cubiertos de bajorrelieves. Labrar con utensilios de piedra esas colosales obras en basalto representa una hazaña notable, tanto o más que haber acarreado los enormes bloques de roca originales hasta donde fueron instalados los monumentos. Alrededor del islote solo hay pantanos y tierras aluviales. Las canteras más cercanas se localizan en San Martín Pajapán, Veracruz, que dista de la Venta 130 kilómetros en línea recta. Tierra, mar y río fueron tal vez las vías empleadas para el transporte de los bloques. Entre las canteras y el mar hay varios kilómetros de tierra firme. Al parecer los enormes bloques de piedra fueron llevados hasta una vía fluvial haciéndolos rodar sobre troncos, luego subieron los bloques a una balsa y los llevaron hasta la Venta.
con base en algunos modelos de canoas esculpidas en piedra que han aparecido en las excavaciones, se sabe que los habitantes del islote conocían la navegación. Otro detalle desconcertante de la venta es una especie de empalizada formada por columnas de basalto de 2 metros de altura, que fueron clavadas en el suelo muy juntas una de otra. La empalizada, cuyas dimensiones son de 40 por 50 metros aproximadamente, corona una plataforma cuadrangular de baja altura que aparece adosada al montículo del norte. Las columnas pesan de 700 a 1000 kilos cada una. Podría ser que este detalle arquitectónico haya sido inspirado por las estacadas de troncos de árboles que se construían con propósitos defensivos. Más difíciles de explicar son una especie de jaulas hechas con las mismas columnas de basalto y techadas con este material que flanqueaban los lados este y oeste de la plataforma. El artefacto carece de puertas o ventanas, y ni siquiera entre columna y columna hay espacio para penetrar al interior, que queda totalmente cerrado. Al excavar bajo la jaula de basalto oriental, los arqueólogos encontraron a 2 metros de profundidad una cruz formada por 37 hachas de serpentina verde azul y cuyos brazos señalan los 4 puntos cardinales. Siguieron excavando, y a 7 metros bajo el suelo apareció un mosaico formado por medio millar de losetas de serpentina verde azulado que se empotraron en asfalto pintado de amarillo y rojo. El mosaico presenta una máscara de jaguar estilizada. No se sabe por qué fueron ocultadas bajo tierra esas obras de arte tan bellas. Hacia el sur había una plazuela con un pequeño montículo redondo en el centro. Al excavar en el sitio se encontró una rica ofrenda de jade y otra máscara de jaguar formada por losetas de serpentina. Los olmecas también produjeron cantidades enormes de estatuillas y piezas de joyería que tallaban en duras piedras bellamente pulidas. Las joyas incluían orejeras y narigueras que para usarse requerían perforaciones en los cartílagos de la nariz y en los lóbulos de las orejas pectorales ovales, diminutas cuentas redondas o cilíndricas para collares, cuentas largas en forma de segmentos de bambú, dientes de jaguar, minúsculas piernas humanas, dedos de pie, quijadas de ciervo, agujas y anzuelos y unas hachas tan hermosas que probablemente no servían como implementos de trabajo sino como adorno o como objetos rituales, ya que siempre aparecen asociadas con ofrendas mortuorias. Las hachas más apreciadas por los anticuarios están elaboradas con una piedra llamada comúnmente jade, distinto del chino, serpentina, esteatita, venturina, hematita, amatista y aun con durísimo cristal de roca. Para cortar y pulirlas seguramente se utilizaban tiras de carrizo filosas, que se introducían en una hendidura para luego mojarlas a fin de que al ensancharse provocaran la ruptura de la piedra, o bien hilos de fibra dura que hacían las veces de cegueta. En el pulimento se empleaban tal vez arcillas húmedas o huesos molidos que servían de lija. Las operaciones deben de haber requerido periodos prolongados para completarse. Con estas piedras fueron hechas sobre todo incontables figurillas de jaguares de pie o acostados, a menudo con perforaciones para colgarlos, y figurillas de hombres con rostro aniñado, ojos chinescos y rasgos felinos. Por lo que representan las estatuillas y los relieves de los monumentos puede deducirse que la mayoría de los olmecas, hombres y mujeres, andaban desnudos o con taparrabos y escasa indumentaria. Las telas que usaban fueron destruidas por la humedad y hasta ahora no se han encontrado ni siquiera jirones. Por otra parte, en los bajorrelieves se aprecian individuos tal vez brujos o altos dignatarios, que llevaban tocados y se cubrían el cuerpo con lo que parece ser pieles de animal, y que usaban pintura corporal y facial, sonajas y ajorcas. Muchas estatuillas presentan individuos con cabeza en forma de aguacate, la cual se obtenía deformando el cráneo de los bebés por medio de fajas que se enredaban en la cabecita, como lo hacen muchos pueblos primitivos. La mayoría de los varones se rapaban totalmente el cabello, o bien se dejaban crecer un mechón aquí y otro allá. Las mujeres usaban peinados diversos, se hacían trenzas o se dejaban un fleco. En el altar mayor de la venta, actualmente instalado en el Museo de Villahermosa, hay unos bajorrelieves de gran interés. En una antigua guía del museo se les describe de la manera siguiente: aparece delante de un nicho un personaje desnudo y corpulento.
Lleva algo parecido a una corona adornada con hojas o plumas a los lados, collar en forma de serpiente y pectoral cuya concavidad pudo haber estado ocupada por una placa de jade. Es un vencedor que lleva en la mano izquierda un puñal y sujeta en la derecha un grueso cable con el que aparece amarrando del antebrazo izquierdo al vencido, que parece ser de otra raza. Al frente, arriba del personaje vencedor, se ve claramente la cara de un enorme jaguar. La llamada Estela del Rey, monumento que pesa 20 toneladas, y que también fue llevado al Museo de Villahermosa, presenta a un personaje con un tocado complicadísimo y de gran altura. ¿Quién era o qué representa? No hay elementos para aventurar ni la más endeble hipótesis. Lo mismo puede decirse de los bajorrelieves que se observan en el llamado altar número 2 de la venta, que muestran a dos personajes barbados que parecen discutir acaloradamente. Las barbas podrían ser postizas. Este adminículo lo usaron los indígenas prehispánicos. Un personaje barbado más aparece en otra estela, de 20 toneladas de peso, acerca del cual dice la antigua guía del Museo de Villahermosa, es el monumento más inquietante. La presencia de un personaje totalmente distinto a los representados en los demás objetos hace pensar en un extranjero. Su cara angulosa y la nariz aguileña lo diferencian de todos los otros personajes. Sobre el bajorrelieve del hombre barbado que hay en un monumento cilíndrico de proporciones menores se informa, representa a un recién llegado. Su paso es de camino y a su derecha puede verse la huella de un pie humano que indica travesía. Va desnudo y lleva faja y lujosas sandalias, collar de cuentas gruesas y espléndido tocado. En la mano izquierda, un banderín, la derecha sobre el pecho. El dibujo de este cuerpo es perfecto, parece bordado. A la izquierda del personaje hay 3 jeroglíficos, un óvalo, un trébol y una cabeza de pájaro. Se trata, probablemente, del nombre del personaje, del sitio de donde llega o de su virtud más característica. El pueblo del jaguar. Las estatuas en piedra que produjeron los olmecas se prestan para hacer más conjeturas, muchas de ellas representan a individuos de boca trapezoidal y con las comisuras vueltas hacia abajo, lo que sugiere una forma tigresca. En la región abundaban hasta hace poco los jaguares de gran tamaño, animales poderosos que parecen haber obsesionado a los olmecas, al grado de que los divinizaron o los convirtieron en su tótem. Una escultura hallada en Potrero Nuevo, Veracruz, muestra a una mujer apareada con un jaguar. Es irresistible la tentación de ver ahí un símbolo por el cual los olmecas proclamaron el origen que se atribuían. Aquella unión engendró a un pueblo de hombres jaguares que heredaron, además de las virtudes y pasiones del género humano, los atributos de la fiera. En el poblado de Oxtotitlán, Oaxaca, existe un mural olmecoide en el que un hombre se apresta a copular con una hembra de jaguar. Esta suposición parece refrendarse en las figuras que aparecen en un altar de la venta. De un nicho que tiene la forma de fauces abiertas de un jaguar surge una figura humana llevando en sus brazos a un niño de rostro felino. En otro monumento se representa a una mujer acunando a un ser mitad jaguar y mitad niño. A los lados del monumento hay bajorrelieves que presentan personajes masculinos y femeninos arrullando a infantes con la misma catadura felina. Se ha encontrado también una escultura olmeca de un mono que mira hacia lo alto, y un bajorrelieve en el que un individuo que parece sacerdote o dignatario observa el cielo. En estas figuras algunos arqueólogos han querido ver la preocupación olmeca por estudiar el movimiento de los astros. Para elaborar su calendario y registrar las fechas que aparecen en varios monumentos, los olmecas tuvieron que haber hecho prolongadas observaciones astronómicas, y para transmitir estos conocimientos a las generaciones futuras se vieron impulsados a crear el sistema mesoamericano de anotar fechas y números, un invento que se había atribuido a los mayas. En cuanto a la cerámica, la técnica usada por los alfareros olmecas era básicamente la misma que se usaba en el Valle de México. Aquella gente no llegó a conocer el torno de alfarero, pero los olmecas supieron imprimir a sus cacharros y figurillas líneas más elegantes, que al parecer encontraban ávidos compradores por todo el ámbito mesoamericano, donde los arqueólogos las localizan a menudo.
Los olmecas producían una cerámica negra y lustrosa cuyo color provenía de la quema de leños que liberaban grandes cantidades de hollín. Fabricaban ollas, botellones, vasijas rituales, jarros, platos y cazuelas con fondo plano, lo que hace suponer que se derivaban de las antiguas vasijas de piedra. También hacían unas flautas que probablemente se usaban en las festividades religiosas. No han aparecido en el área olmeca restos de palacios o grandes mansiones, por lo cual se supone que los jerarcas de la ciudad vivían en chozas amplias, bien cuidadas y abastecidas, pero en su género semejantes a las que servían de morada al pueblo común, chozas de varellons, troncos y lodo, con techo de ramas y asentadas sobre plataformas bajas. Es difícil que lleguen a aparecer restos de estas viviendas, ya que la humedad las destruye en un tiempo muy breve. Tal vez los jerarcas y altos sacerdotes radicaban en el centro ceremonial, y el sumo sacerdote asumía las funciones de principal funcionario político. La venta debe haber sido una especie de santuario de ídolos con fama de muy milagrosos, al cual acudían los habitantes de las aldehuelas cercanas a rezarle y dejar ofrendas. En sustitución de palacios, los jerarcas tuvieron tumbas espléndidas. Bajo un montículo redondo y de poca altura, situado al norte del centro ceremonial de la venta, se encontró un sarcófago monolítico de centenares de kilos de peso, con su correspondiente lápida. En las paredes aparece la figura de un jaguar. El esqueleto estaba convertido en polvo. De la alta jerarquía del personaje allí enterrado hablan las ricas ofrendas mortuorias que lo acompañaban, orejeras cilíndricas de jade, una espátula del mismo material, 2 pendientes de piedra verde en forma de colmillos de jaguar, y una figura de piedra bellamente labrada. Cerca de ese lugar se localizó otra cámara mortuoria de más de 7 metros de largo, hecha de columnas de basalto. Al fondo de la cripta hay una plataforma baja, cubierta de losas y con una capa de pintura roja. Allí apareció el polvo de 4 cuerpos humanos, solo polvo, ya que la humedad provocó la desintegración de los huesos. Los despojos debieron corresponder a un personaje de elevada categoría y a los miembros de su séquito, como se acostumbraba que fueran los entierros en algunas sociedades prehispánicas. La ofrenda consistía en un verdadero tesoro de orejeras de piedra verde, centenares de bellas hachas rituales dispuestas en grupos o hileras, y la escultura de un hombre desnudo, con deformación craneal y actitud de llanto. También se encontraron allí un pectoral de hematita y la estatuilla de una muchacha. Entre los sacerdotes y el populacho debe haber habido una élite de especialistas. Es inconcebible que las esculturas monumentales las realizaran aficionados de tiempo parcial. También debe de haber existido un grupo de ingenieros capacitados para dirigir el transporte de los grandes monolitos, y quizá también había empleados que llevaban los registros astronómicos y los interpretaban. Toda esta élite viviría de los productos alimenticios y de ornato que producía la gente del común, y para obligar a esta a pagar impuestos se necesitaba una organización social lo bastante avanzada como para permitir alguna división del trabajo. Según indica el fechamiento por radiocarbono, la venta tuvo su apogeo hacia el 800 a.C. y hacia el 400 a.C. Fue abandonada y se despobló. Algunos arqueólogos sugieren que los primitivos olmecas fueron aniquilados por una invasión guerrera, pues al parecer, la venta fue destruida deliberadamente. De sus 40 grandes monumentos escultóricos, 24 presentan huellas de mutilación intencional, como la que se realizaba cuando se pretendía destruir los poderes de los ídolos. También es probable que 2 facciones poderosas del grupo dirigente se disputaran el poder por medio de la violencia, hasta aniquilarse mutuamente y con ellos a la población. Después de la venta, los olmecas tuvieron su principal asentamiento en Tres Zapotes, poblado veracruzano que se localiza al extremo oeste del área fundamental. El sitio ha sido poco explorado y hoy aparece al visitante bajo puros terrenos de cultivo, pero los arqueólogos han detectado allí medio centenar de montículos y la estela que muestra la fecha calendárica más antigua del área olmeca, 31 a.C., así como un artefacto de obsidiana que parece ser un cuchillo de sacrificios, lo cual, de comprobarse,
indicaría que los olmecas eran practicantes de este terrible ritual. Por fechamiento radiactivo se sabe que la cultura olmeca tuvo en Tres Zapotes su desarrollo entre los años 500 y 100 a.C. Fuera del área olmeca fundamental, en Monte Albán, Oaxaca, han sido encontradas inscripciones calendáricas hechas con el sistema de barras y puntos aún más antiguas que la de Tres Zapotes y que podrían indicar el año 600 a.C. También fuera del área fundamental, en una cueva de Juxtlahuaca, Guerrero, se han descubierto unos murales de clarísimo estilo olmeca, lo cual podría indicar que los olmecas también fueron pioneros de la pintura mural, aunque en la venta no se hayan descubierto murales, quizá porque la humedad los destruyó. En el estado de Guerrero y en Chacalcingo, Morelos, se conocen ahora muchos altorrelieves en piedra y otros murales que indican una indudable influencia olmeca. Piezas de alfarería olmeca han aparecido no solo en Tlatilco, como se señaló en el capítulo anterior, sino en sitios tan alejados como algunos de Chiapas, Guatemala y hasta El Salvador, donde habitaban pueblos de filiación distinta. Las pruebas de la presencia olmeca en una zona tan extensa son contundentes, por lo cual un arqueólogo considera posible que haya existido un imperio olmeca en toda forma. Sin embargo, como la población del área fundamental no pudo haber sobrepasado los 350.000 habitantes, que no bastarían para formar ejércitos y toda una burocracia colonial, y como no existen indicios de conquista militar, otros especialistas prefieren sostener la teoría de que la penetración al área que llamaron olmecoide fue producto más de la influencia de los mercaderes que de la acción de los guerreros olmecas. En todo caso, ya nadie duda que los olmecas fueron el pueblo que comenzó a forjar las principales características de la sociedad mesoamericana. Su predominio concluyó hacia el año 400 a.C., cuando se inicia el preclásico tardío en el que surgieron poblados importantes pero que aún no merecían el nombre de ciudades. Este periodo termina hacia el año 100 d.C. Mientras tanto, en el resto del mundo, al despuntar el preclásico mexicano, los egipcios continuaban siendo la principal potencia del Oriente Medio. Sus mortales enemigos, los hititas, permanecieron replegados en Asia Menor hasta que por el año 1300 a.C. se descubrió la técnica de fundir el hierro y acerarlo para fabricar armas muy superiores a las usuales de bronce. El invento realizado en alguna parte del Cáucaso sometida a los hititas, permitió a estos atacar repetidamente a los egipcios, aunque sin obtener victorias decisivas. Al cabo muchos otros pueblos aprendieron a fabricar armas de hierro y hacia el año 1200 a.C. los hititas, debilitados por las constantes guerras, sucumbieron ante el embate de unas tribus sin mayor relieve a las que los egipcios llamaban el pueblo del mar. El poderío egipcio también decayó, en parte por las guerras y en parte por las luchas internas que se desataron cuando un faraón quiso imponer a Atono Dios Sol como deidad única y la casta sacerdotal, apoyada por el populacho, encabezó sublevaciones que destruyeron el país. Los asirios, revitalizados en Mesopotamia, aprovecharon el desorden y hacia el año 650 a.C. ocuparon Egipto para convertirse en la potencia rectora del Oriente Medio. Nínive, la nueva capital asiria, poseía una biblioteca con 22.000 placas de arcilla y era la mayor ciudad del planeta. En el año 612 a.C. fue atacada y saqueada por los medos, un pueblo de habla indoeuropea originario del moderno Irán, que además de anexarse el territorio asirio procedió a ocupar lo que hoy es Afganistán. En el año 559 a.C., el gobernador de la provincia Meda de Persia, Irán, Ciro, dio un golpe de estado y fundó el imperio persa con los territorios medos a los que después añadió por conquista los de Mesopotamia y los de Lidia. Esta última ocupaba la esquina noroeste de la actual Turquía y su importancia puede colegirse por el hecho de que el nombre de su rey, Creso, ha pasado a ser sinónimo de gran magnate. Cambises, hijo de Ciro, conquistó Egipto, y su sucesor, Darío, 530-480 a.C. extendió las fronteras del imperio hasta el norte de la India. Al cabo pretendió incrementar sus dominios avanzando hacia Europa,
un continente de bárbaros tan desprovistos de recursos que no habían merecido la atención de los poderosos orientales. El primer objetivo de Darío fue Grecia, la península habitada por pueblos de habla indoeuropea que casi colinda con Asia Menor. Los griegos de la época descollaban entre los europeos contemporáneos por tener una cultura urbana, aunque atrasada, y en el pasado remoto habían tenido inclusive momentos de brillantez. No se ha logrado precisar los orígenes de este pueblo que antes del año 2000 a.C. elaboraba unas figurillas femeninas curiosamente parecidas a las hechas en el altiplano de México durante el preclásico y por el año 1500 a.C. ya tenía en el extremo sur de la península una ciudad en toda forma, llamada Micenas. Al sur de Micenas se encuentra Creta, una isla que se había enriquecido económica y culturalmente actuando como intermediaria comercial entre los egipcios y las naciones del Oriente Medio. Cuando Creta se debilitó por efectos de la erupción volcánica más violenta que registra la historia, hacia el año 1400 a.C., los griegos de Micenas se adueñaron de la isla, absorbieron mucho de su civilización y adquirieron recursos que les permitirían ir hasta Troya, una colonia griega ubicada en Asia Menor, y hacerle una guerra de la que solo se sabe que no fue por causa de la mítica Helena. Micenas fue destruida hacia el año 1100 a.C., probablemente a causa de la invasión de los dorios, una tribu griega que adquirió algunas armas de hierro capturadas en la destrucción de los hititas y causó en la península tales estragos que la civilización retrocedió al grado de que los griegos volvieron a ser analfabetos. No fue sino hasta el año 800 cuando se registró un modesto renacimiento. Por entonces empezaron a descollar dos ciudades-estado en la península, Esparta, de origen dórico, y Atenas, que fue fundada por los jónicos, otra tribu griega. En el año 490 a.C., un gran ejército persa intentó apoderarse de Atenas con fuerzas inferiores pero mejor organizadas. Los atenienses las derrotaron por completo en el paraje de Maratón, ubicado a 42 kilómetros de Atenas. Xerxes, sucesor de Darío, intentó vengar la humillación y en el año 486 a.C. envió 180.000 hombres sobre la península. Los espartanos le obstruyeron momentáneamente el paso a las Termópilas, pero logró continuar la marcha hasta Atenas y destruyó la ciudad, solo para enterarse de que mientras tanto los atenienses habían derrotado a la flota persa en Salamis. Un tercer y último intento persa por someter a los griegos, realizado en el año 479 a.C., terminó desastrosamente para los invasores. Libres de peligro, Atenas y Esparta quedaron vigorizadas, la primera bajo un régimen bastante democrático y la segunda gobernada por caudillos militaristas a ultranza. Atenas, enriquecida por el comercio y el trabajo esclavo, atrajo a una legión de sabios que habían recibido la influencia civilizadora de los persas y que, en la atmósfera de libertades que disfrutaban en Atenas, realizaron extraordinarias hazañas como arquitectos, filósofos, escultores y artistas. Rápidamente Atenas se convirtió en una ciudad opulenta y de belleza arrebatadora, con su Partenón y tantos otros edificios maravillosos. Sobre todo, mientras en otras partes los gobernantes afirmaban que su poder provenía de la voluntad divina, los atenienses fueron gobernados por hombres que decían actuar por voluntad del pueblo y desde temprana época dieron el voto a los ciudadanos libres. Esparta y Atenas formaron ligas de ciudades para defenderse la una de la otra, pues la desaparición del enemigo exterior les ofreció la oportunidad de dirimir con las armas sus diferencias políticas. La guerra casi permanente las debilitó hasta sumirlas en la decadencia, y el vacío de poder fue llenado por Filipo, el rey de la ciudad norteña de Macedonia, quien en el año 338 a.C. derrotó a los atenienses y se convirtió en amo de toda la península. Alejandro, hijo de Filipo, asumió el mando supremo a la muerte del padre y en el año 334 a.C. inició una vertiginosa campaña de conquistas que en el espacio de solo 3 años le permitió apoderarse de todos los territorios persas y del norte de la India. En el año 331 a.C.
invadió Egipto sin encontrar mayor resistencia y allí fundó la esplendorosa ciudad de Alejandría, pero murió en el año 323 a.C., cuando tenía apenas 33 años. A su deceso el imperio se dividió en tres facciones: los antigónidas, que se quedaron con la península griega; los seleucidas, adueñados de los territorios asiáticos; y los ptolomeos, que adquirieron el dominio de Egipto. Fatalmente surgirían a corto plazo las luchas de facciones y los griegos cayeron a la condición de potencia de segunda clase. El legado griego acabaría por beneficiar a los romanos, quienes al ocurrir la muerte de Alejandro solo controlaban una veintena de kilómetros cuadrados de territorio en la península italiana, pero ya habían comenzado la serie de conquistas que les llevó a formar un inmenso imperio. En sus inicios, allá por el año 700 a.C., Roma fue una aldehuela de chozas de paja y tal vez con un centenar de habitantes. Ubicada en el centro-oeste de la península, compartía la estrecha región del Lacio con varias otras comunidades de habla latina, y tenía como vecinos, al norte, a los etruscos, un pueblo de cultura avanzada cuyos orígenes se ignoran; al este a unas tribus agricultoras conocidas con el nombre de samnitas, cuyo territorio llegaba hasta la costa oriental, y al sur gran número de colonias griegas. Hacia el año 509 a.C., los romanos depusieron a la monarquía que los había venido gobernando y establecieron una república dirigida por las clases acaudaladas, las cuales tuvieron hacia el 450 a.C. el acierto de redactar un código de leyes que ha servido de modelo para muchos países del mundo occidental. Hacia el 350 a.C., tras adueñarse del Lacio mediante guerras y alianzas, empezaron a absorber a los vecinos samnitas y hacia el 290 a.C. ya habían logrado su objetivo. Los etruscos, que superaban a Roma cultural y económicamente, fueron derrotados hacia el año 286 a.C., y su territorio incorporado al romano, junto con otras tierras del norte. Hacia el sur, Nápoles primero y luego muchas otras colonias griegas decidieron aliarse a Roma o fueron sometidas. Tantos avances tenían que inquietar a los fenicios, quienes desde la espléndida ciudad de Cartago, ubicada cerca del sitio donde se encuentra la actual Túnez, controlaba la costa norafricana y el litoral sur de la península ibérica, así como Chipre y una parte de Sicilia. Conocidos originalmente como filisteos, los fenicios cartagineses eran de habla indoeuropea y nunca parecieron interesarse por agrandar al máximo posible su territorio, que se limitaba a los actuales Líbano y Palestina. En cambio eran marinos excepcionales que descubrieron la forma de navegar en alta mar utilizando el sol y las estrellas de la Osa Mayor como punto de referencia, lo que les permitió monopolizar el comercio del Mediterráneo y amasar fortunas enormes. Sus necesidades contables también los llevaron a inventar el prototipo del moderno alfabeto, lo cual ocurrió hacia el año 1000 a.C. 2 veces invadieron los fenicios la península itálica, en 264 y 218 a.C. En la segunda ocasión el general cartaginés Aníbal llevó un gigantesco ejército que incluía elefantes, hasta la costa de la actual Francia. Cruzó los Alpes y cayó por sorpresa sobre Roma. No tomó la plaza, aunque sí logró someter amplios territorios de la península, pero hacia el año 201 a.C. le faltaron recursos y tuvo que regresar a su país con las manos vacías. En el año 146 a.C. los atacantes fueron los romanos. Cartago fue arrasada por completo y su territorio norafricano, así como los de la península ibérica y Sicilia, cayeron en poder de Roma. Un par de años antes, los romanos habían conquistado el reino de Macedonia y con ello se apoderaron de la península griega y la parte occidental de Asia Menor. En el año 121 a.C. ocuparon la parte sur de Francia Provenza, y en el 113 a.C. sometieron a las tribus bárbaras que merodeaban por el norte de la península italiana. Al iniciarse la era cristiana, cuando termina el preclásico mexicano,
Roma alcanzó una población cercana a los 500.000 habitantes, en la que se mezclaban suntuosos edificios con enormes hacinamientos de tugurios en los que vivía la mayor parte de la población. En el extremo oriente, China había entrado en la Edad de Hierro hacia el 600 a.C., y sus ciudades crecieron en comodidad y refinamiento. En este ambiente surgieron filósofos como Lao Tse y Confucio. En el siglo III a.C., los chinos terminaron de erigir una prodigiosa muralla de 4.000 kilómetros de extensión que impediría las incursiones vandálicas de los mongoles bárbaros y aislaría a China de los demás pueblos, a los que los chinos consideraban sumidos parejamente en la barbarie. En la India los invasores arios fueron absorbidos por la población nativa. Hacia el año 800 a.C., desarrollaron el concepto matemático del cero, se produjeron hermosas telas y joyas y se construyeron ciudades dotadas de magníficos drenajes y servicios públicos, pero el progreso material nunca sedujo mayormente a ese pueblo, que en cambio se envolvió en un misticismo religioso. En el norte de la India nació Buda hacia el año 800 a.C. Este pensador no creía en un dios pero sí en la reencarnación y en la vida virtuosa para alcanzar el nirvana o extinción pacífica. Su filosofía se difundió ampliamente en Asia Oriental aunque en la India reclutó pocos seguidores. En el año 321 a.C., al tiempo que se defendía de los intentos de los griegos seleucidas por reconquistar la India, el rey Chandragupta inició el proceso de unificación del país, y su descendiente, Asoka, quien ascendió al trono en 265 a.C., llegó a controlar la India desde el norte hasta la parte central. Le hubiera sido fácil avanzar sobre los débiles pueblos del sur, pero le repugnaba derramar sangre y sencillamente se abstuvo de hacerlo. Después de su muerte, en el año 236 a.C., el reino se desintegró y al finalizar el milenio la India estaba nuevamente fragmentada y sin capacidad para influir en el desarrollo material de la civilización. En el noreste de Perú, la cultura de Chavín ya construía centros urbanos y ceremoniales hacia el año 700 a.C. Su desarrollo fue equiparable en muchos aspectos al de los olmecas por la bella cerámica, la escultura y los importantes templos que produjo. No desarrolló un sistema de escritura ni parece haber tenido un calendario bien estructurado, en cambio, hacia el año 200 a.C. ya producía vistosas joyas de oro que se obtenía en pepitas, pues en América jamás se desarrolló la metalurgia. Página 48.